Mírate de verdad, mírate de verdad, mírate de verdad. Seguramente hoy te detuviste frente a un espejo y tal vez ajustaste tu apariencia o simplemente verificaste que todo estuviese en su lugar. Pero lo que quizás no sabías es que la imagen reflejada no es la misma que los demás perciben. Es una versión alterada de una perspectiva distinta de ti mismo. Carolyn McHugh, experta en autenticidad y liderazgo, relata una experiencia que transformó su visión. Durante un vuelo a Nueva York, leyó un artículo sobre el fenómeno llamado espejo verdadero. Inventado por los hermanos John y Catherine Walters, este espejo funciona de manera que refleja la imagen exactamente como los demás te ven, sin esa inversión habitual. Intrigada, McHugh visitó la galería de los Walters en Brooklyn. Se encontró rodeada de espejos dispuestos en tamaños y diferentes formas. Al enfrentarse a uno por primera vez, la sensación fue desconcertante. Notó detalles de su postura y expresión que nunca había percibido. Al intentar corregirse, se dio cuenta de lo desafiante que era. Era desafiante porque su imagen, aunque real, le resultaba extraña. Fue en ese instante cuando tuvo una revelación. Y ahora te pregunto, si pudieras verte con total claridad, sin filtros ni distorsiones, ¿cómo te percibirías? Quizás será el momento de descubrirlo. Al trabajar con más de 600 profesionales, ayudándolos a fortalecer su marca personal en LinkedIn, he descubierto que este tipo de revelaciones pueden ofrecer nuevas perspectivas y enfoques valiosos. Si te interesa descubrir más sobre cómo mejorar tu presencia en LinkedIn y visibilizar tu marca personal, suscríbete a mi canal y acompáñame en este camino hacia la autenticidad profesional. Carolyn McHugh relata un recuerdo de su infancia en Glasgow, una experiencia que trasciende la simple nostalgia. De niña solía observar a su madre mientras se maquillaba. Estaba fascinada por cada gesto que hacía su madre. Un día, con la inocencia típica de la infancia, le hizo notar que tenía una pequeña asimetría en su labio superior. Su madre, al principio incrédula, se miró al espejo y descartó la observación. No. Pero Carolyn insistía, aunque sutil, la diferencia estaba allí. Años después, frente a lo que ella llama un espejo verdadero, Carolyn descubrió ese detalle por primera vez en ella. Había convivido con su reflejo durante décadas sin percatarse de esa singularidad, lo que le llevó a reflexionar sobre cómo solemos mirarnos para encontrar seguridad, cuando en realidad el verdadero reto está en mirarnos para descubrirnos. Los espejos normales nos ofrecen seguridad. Nos reflejamos en ellos buscando confirmación de nuestra belleza, juventud o incluso de si cierta ropa nos favorece. En cambio, un espejo verdadero nos confronta con algo mucho más profundo. No buscamos simplemente nuestra imagen, sino nuestra esencia. No buscamos seguridad, sino revelación. La diferencia entre vernos y conocernos es sutil pero crucial en un mundo obsesionado con las apariencias. La verdadera introspección nos desafía a mirar más allá del reflejo, a encontrarnos en lugar de simplemente validarnos. Porque al final lo que nos define no es lo que los demás ven, sino lo que nosotros descubrimos cuando nos atrevemos a mirarnos de verdad. Cuando observamos a individuos notables, aquellos que han alcanzado sus objetivos con éxito, nos damos cuenta de que no tienen en común nada entre sí, excepto una única característica. Han logrado descubrir su don singular, aquello que el universo les otorgó al nacer, y lo han puesto al servicio de sus propósitos. Estas personas pueden encontrarse en cualquier ámbito: corporaciones, industrias, políticas, geofísica, orquestas, ballet, música pop, ópera. No importa el campo en el que se desarrollen, lo relevante es cómo lo hacen. McHugh plantea que todos nacemos completos, con una esencia auténtica que estamos destinados a manifestar. No se trata de la profesión que elegimos, sino de la manera en la que la ejercemos. Cuando vemos a figuras de renombre en el mundo del cine o del teatro, aquellos cuyo impacto trasciende fronteras, sentimos que irradian algo especial, que son más grandes que la vida.
Pero esto no es literal, porque la vida ya es grande. Lo que ocurre es que la mayoría de las personas no ocupamos el espacio que nos corresponde en el universo. nos restringimos a un área mínima cuando podríamos expandirnos en todas las direcciones y brillar con luz propia. Los individuos que viven plenamente su humanidad parecen haber tragado la luna. Son luminosos y resplandecen. Y lo más revelador de todo es que quienes temen a ser ellos mismos terminan trabajando para quienes no tienen miedo de serlo. La autenticidad no solo es valiosa, sino que es el camino para alcanzar nuestro máximo potencial. En un mundo donde muchos se conforman con encajar, el verdadero éxito radica en descubrir quiénes somos realmente y vivir de acuerdo con ello. Según McHugh, nuestra misión en la vida no es ser como los otros, sino ser lo más auténticos y diferentes posibles. Tu trabajo es ser tan bueno siendo tú mismo. ¿Cuántas veces en la vida alguien te ha ofrecido ese consejo bien intencionado de que simplemente debes ser tú mismo? La respuesta suele ser muchas, pero la ironía está en que este consejo, aunque bien intencionado, parece casi un cliché. El uso de la palabra simplemente subraya la falacia de que algo es fácil. Ser uno mismo no es sencillo, es un desafío de toda la vida. Cuando nos damos cuenta de lo que implica ser uno mismo, entendemos que al nacer se nos asigna una especie de condena de vida. Y lo que realmente importa no es cuánto tiempo tenemos, sino qué hacemos con el tiempo que se nos ha dado. Las circunstancias en las que nacemos pueden influir en las oportunidades que tenemos, pero la verdadera cuestión es, ¿qué esperas de la vida y qué espera la vida de ti? McHugh nos invita a reflexionar sobre la profundidad de ser auténtico, a comprender que nuestra existencia tiene un único propósito y que nuestra tarea es ser tan buenos siendo nosotros mismos como los demás lo son siendo quienes son. Eso en esencia es el trato, una vida dedicada a abrazar nuestra individualidad y a construirla con el tiempo que tenemos. Carolyn nos menciona 2 momentos clave en la vida, en la que somos verdaderamente fantásticos siendo nosotros mismos. El primero es cuando somos niños, una etapa en la que no sabemos cómo disfrazar nuestra singularidad. La autenticidad es natural en esta fase, no hay preocupación por encajar ni por cumplir con las expectativas sociales. Sin embargo, a medida que crecemos, especialmente alrededor de los 6 o de los 7 años, empezamos a adaptarnos a los arquetipos que la sociedad va creando, lo que nos lleva a ser más autoconscientes y menos auténticos con el tiempo. El otro momento en el que somos fantásticos siendo nosotros mismos es en la vejez, cuando ya no nos importa tanto lo que piensan los demás. A medida que avanzamos en la vida, nos volvemos más honestos y más directos, sin temor a expresar lo que realmente pensamos. Es en esa etapa cuando empezamos a ser considerados excéntricos, pero lo cierto es que lo que estamos haciendo es simplemente ser auténticos. En estos 2 momentos de niños y de mayores, nuestra autenticidad florece. El desafío aparece en el medio, cuando nos vemos obligados a socializar, adaptarnos y ajustarnos a las expectativas, lo que genera ese complejo de que yo no disfruto ser fiel a mí mismo. El complejo del yo es un modelo que te ayuda a descifrar qué yo estás siendo. Cuando dices yo, te estás refiriendo a ti mismo, a ese yo que todos creemos conocer. Si tienes un complejo de superioridad, básicamente piensas que eres la persona más importante en la habitación. Pero si tienes un complejo de inferioridad, sufres de una autoestima excesivamente modesta. Te sientes insignificante en comparación con los demás. Ambas son señales de un ego frágil. Una está relacionada con la megalomanía y la otra con los delirios de insignificancia. Sin embargo, existe una tercera forma de estar en el mundo, una que McHugh denomina interioridad y que curiosamente es una de sus propias invenciones. La palabra interioridad describe una disposición particular, un estado que no depende de los demás, algo completamente incomparable. Y hay 2 razones por las que esta perspectiva
puede serte útil. La primera es que es completamente irrelevante. Si tienes un complejo de superioridad y necesitas que otras personas sean más pequeñas que tú, y si tienes un complejo de inferioridad y necesitas decirte, me van a descubrir, en ambos casos dependes de los otros. Pero la interioridad es distinta, no requiere de nada más y ni de nadie más. Para operar desde este lugar de interioridad, hay una especie de punto de vista perceptual, una sensibilidad, una orientación. Y es el único lugar en tu vida donde no tienes competencia. Si intentas compararte con alguien más, no encontrarás nada con qué compararte. El respeto por las influencias y los logros de los otros no debe hacernos sentir inseguros ni envidiosos, sino más bien inspirados y agradecidos. A menudo nos vemos a nosotros mismos desde varias perspectivas y a veces las versiones que mostramos al mundo son diferentes de quienes realmente somos. Existe una parte de nosotros que se define por lo que los demás piensan y esa percepción cambia dependiendo de las personas que nos observan. Es como si estuviéramos constantemente conectándonos a las opiniones ajenas y esas opiniones nos definen, aunque no siempre tengamos control sobre ellas. Por eso, ser uno mismo puede no ser tan simple como parece. Es crucial entender la influencia de las percepciones, pero también es importante ser libre de ellas. Una de las barreras más grandes para la autenticidad es la necesidad de aprobación, especialmente cuando esta necesidad se convierte en algo esencial para nuestra identidad. Vivir en función de la validación externa puede ser una trampa que nos aleja de nuestra verdadera esencia. Y esto afecta de manera particular a las mujeres, quienes a menudo sienten la presión de ser agradables y conformarse con las expectativas ajenas. El camino hacia la autenticidad no está exento de influencias externas, pero el objetivo es aprender a liberarnos de ellas. Parte de este proceso consiste en conectarnos con la imagen de lo que deseamos ser, sin pretender ser algo que no somos, sino avanzando hacia nuestra mejor versión. Es esa capacidad de adaptarnos y evolucionar lo que nos permite continuar creciendo sin caer en la rutina de repetir siempre lo mismo. Cada año la meta es ser mejores en ser quienes ya somos. Y no se trata de cambios superficiales, sino de entender cómo hemos evolucionado y cómo podemos seguir siendo más auténticos en cada momento. El verdadero desafío es dejar de depender de las expectativas de los demás y empezar a vivir conforme lo que realmente somos. Cada año que pasa, tu trabajo es ser cada vez mejor en ser quien ya eres. Esto no es un ejercicio cosmético, porque ya eres diferente. Tu tarea es descubrir cómo eres diferente y luego serlo. La pregunta es, ¿cómo lo logras? Carolyn McHugh, en sus anécdotas, nos invita a reflexionar sobre ciertos momentos en nuestra vida que se prestan al cambio. Esos momentos que hacen que el cambio ocurra de manera más rápida y profunda. Ella lo llama intervalos de posibilidad, y aunque no siempre son tan evidentes como a veces podríamos desear, sabes cuándo están ahí. Llegas a una bifurcación en el camino y sientes el potencial de cambio que está mucho más cerca. Quizá te encuentras con un extraño en un bar, decides cómo actuar, o con tu jefe cuando se te acerca y te ofrece un nuevo trabajo. ¿Qué vas a hacer? ¿Sigues en lo mismo o aceptas el reto? Sabes que si tomas esa decisión, la velocidad de tu vida cambiará. Y eso, aunque suene sencillo, es un cambio profundo. Lamentablemente, algunos de esos intervalos de posibilidad vienen acompañados de momentos catastróficos. De hecho, la mayoría son catastróficos, porque muchos de nosotros preferimos caminar dormidos hasta que algo nos sacuda. Y lo que sucede es que alguien que amas se enferma, o te enfermas, o quizás te despiden. Puede ser algo impersonal como un desastre natural o un evento que cambie el curso de la historia como el 11 de septiembre, o un tsunami o un terremoto. Algo ocurre que te despierta, te lleva de nuevo a tu ser interno y te obliga a hacerte esa pregunta crucial. Sin embargo, McHugh plantea un cuestionamiento poderoso. ¿Por qué esperar
a que un evento catastrófico te despierte? ¿Por qué no hacerte estas preguntas cuando ya eres fuerte, cuando estás en salud, en un trabajo, cuando te sientes amado? La clave está en hacerlas en esos momentos de estabilidad, porque ahí es cuando las preguntas tienen más valor. La pregunta entonces es, si pudieras ser la mujer o el hombre de tus sueños, ¿quién serías? lo que podría estar frenándote de ser la persona que sueñas está limitado a un círculo. Y ese círculo es nada menos que lo que piensas de ti mismo. Tienes claro lo que piensan los demás de ti, lo que quisieras que pensaran y por supuesto lo que tú piensas de ti mismo. Y aquí está la clave. Esos pensamientos se convierten en tu vida. Hay días en los que te despiertas y te sientes imparable, como si pudieras conquistar el mundo. Y luego están esos otros días en los que ni siquiera puedes decir tu propio nombre. Esos días en los que te sientes en la cima del mundo como si no hubiera nada que te detuviera. Es esa alegría flotante, como si tu cuerpo estuviera buscando un propósito, un destino. Piensas, quiero una audiencia, estoy eufórica, quiero hablar, pónganme en cualquier dirección, que todo lo hago funcionar. Cabello perfecto, todo en su lugar, todo parece fluir, pero luego están esos días en los que absolutamente nada funciona. Esos días, esos son los dos extremos del ego. En uno te estás autocomplaciendo, en el otro te estás autodestruyendo. Te castigas. Y la vida entera, no importa quién seas ni cuántos años tengas, se reduce a una cosa: construir una relación con tu ego. Pero el verdadero desafío es poner ese ego en su lugar para hacerlo servir a tu propósito. Ahí es donde se convierte en algo útil y para lograr esto necesitas encontrar ese punto justo de equilibrio en el medio. Caroline McHugh lo llama ecuanimidad, un estado de balance interno que no se ve afectado por lo que pasa afuera. Es ese tipo de confianza la que proviene de saber que, aunque fuera todo sea oscuridad, en lo profundo del cielo el sol sigue brillando. Lo mismo pasa con tu mente. Ese equilibrio interno no debe verse alterado por las tormentas o los días soleados. El cielo no se disculpa cuando está nublado y tú tampoco deberías disculparte cuando las cosas no van bien. El cielo simplemente es. Y en esta mentalidad el objetivo es ser tan inmune a las fluctuaciones emocionales como el cielo lo es al clima. Esa es la humildad de la que habla Caroline. Esa es la verdadera fortaleza. En un contexto occidental, a esto lo llamaríamos humildad. La humildad no es pensar menos en uno mismo, sino pensar en uno mismo menos. Es una cualidad que permite enfocarse en el propósito y en el impacto que generamos en los demás, en lugar de centrarnos en nuestra propia imagen. Caroline comparte una enseñanza que recibió en su infancia. Creció en un entorno en Glasgow donde la vida social giraba en torno a reuniones familiares. No había mucho dinero, así que todos tenían que actuar y divertirse entre ellos. Cuando siendo muy jovencita se negó a cantar por la timidez de la adolescencia, después de muchos años viniendo haciéndolo desde que era una niña, su mamá le dijo: no te escondas, no te halagues. ¿Crees que a alguien le interesas? No le interesas. Tu trabajo es hacerlos felices. Así que ve y canta. Estas palabras marcaron profundamente a Caroline y moldearon su manera de ver el mundo. Las personas que logran grandes cosas no buscan ser el centro de atención. Comprenden que su verdadero valor radica en la contribución que hacen a su entorno. En cualquier ámbito, desde el deporte hasta el arte o los negocios, los individuos exitosos saben que su rol es dar lo mejor de sí mismos para inspirar y elevar a los que los rodean. La humildad implica entender que el talento, sin la capacidad de compartirlo con los demás, pierde significado. Y no se trata de minimizar nuestras habilidades, todo lo contrario, sino de reconocer que el verdadero propósito está en lo que podemos ofrecer. El enfoque no debe estar en el miedo o en el juicio o en la necesidad de validación, sino en el impacto que podemos generar en los demás. Cuando dejamos de lado la preocupación por la percepción ajena, somos libres de actuar con autenticidad. El miedo a ser observados
o juzgados se disipa cuando comprendemos que nuestra tarea es contribuir y no impresionar. En este cambio de perspectiva radica la clave para alcanzar una confianza genuina y una conexión real con quienes nos rodean. El último tú, el tú esencial, el que ha estado contigo desde la infancia y seguirá estando inmutable hasta los 107 años. En India crecen con la idea de que somos seres espirituales habitando un cuerpo físico. En Occidente, en cambio, priorizamos el cuerpo y recién en la vejez volvemos otra vez al espíritu. Tu identidad no se define por lo que piensas, sientes o haces. No eres solo quien amas ni quien te ama. Hay algo más profundo que trasciende todos estos aspectos. Las personas que superan los juicios sociales entienden que su esencia va más allá de categorías como el género, como la edad o la ideología. No se trata de etiquetas, sino de saber por qué estás aquí. La verdadera identidad es acción, es movimiento, es un verbo. Incluso si naces en las circunstancias más difíciles, si conectas con tu voz interior, podrías convertirte en un campeón mundial a los 12 años, en un medallista olímpico a los 13 y en una referencia a un referente a los 14. La clave es apropiarte de tu propia historia. Y cuando vives desde tu esencia, tu vida se acelera, se enriquece y lo más importante, deja de sentirse innecesaria. Eres único y ese es tu mensaje para el mundo. En un mundo lleno de filtros y expectativas, es fácil perderse, pero la verdadera transformación empieza cuando te miras con honestidad. Descubre cómo verte sin filtros ni distorsiones y atreverte a abrazar es la verdadera esencia. Suscríbete ahora y empieza el viaje de la autenticidad. Nos vemos en el próximo video.